y esa es la importancia de un gran seguimiento. Le dieron un gran seguimiento. ¿Y qué sucedió? Pues que hoy está haciendo este negocio de forma profesional. Ella es terapeuta en diferentes adicciones. Además, también es pues, una de las promotoras y organizadoras de un programa que se llama Toastmasters, que seguramente también nos va a comentar. Ella de verdad está haciendo el negocio de una forma bien profesional y por eso le pedimos que nos diera pues, esta capacitación. Ponle muchísima atención porque te va a servir mucho, sobre todo pues, en esta nueva era en la que estamos desarrollando el negocio de una mejor forma, ¿no? A través de utilizar pues, todas las tendencias. Ella muy pronto la vamos a presentar como nueva líder porque yo sé que está trabajando y que le está echando muchísimas ganas. Y sin más preámbulo, ella vive aquí en la Ciudad de México, es motivador Platino Premier y recibamos desde aquí con abrazos virtuales a nuestra queridísima amiga, compañera y socia, Vivian Gregory. Lista, Vivian, puedes empezar a compartir tu pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí. Necesito que me den, por favor, que me abran la cámara. Ya la tienes, ya te estamos viendo, mi queridísima Vivian. Ah, y yo no me veo. Sí, ya. Nosotros aquí ya te estamos viendo. Gracias. Gracias, Juan Luis, por esa presentación. Y sí, por supuesto que recuerdo ese día que fueron Lupita y tú a mi departamento. Y yo me inscribí porque ya había probado los productos y me habían parecido maravillosos. Yo tenía fibromialgia y con los productos, ¿qué les puedo decir? La vida me cambió. Y además lo estaba usando el omega 3 para mis pacientes de cigarro con unos resultados estupendos. Pero cuando me dijeron del negocio, les dije, no, a mí ni me expliquen del negocio, porque yo nunca lo voy a hacer. Y la verdad es que me mantuve, porque esto fue hace como 13 años, más o menos. Y yo no quise hacer el negocio. De hecho, yo ni siquiera compraba mis productos en mi negocio. Yo le pedía a Lupita los productos que necesitaba y él me decía, preciosa, cómpralos en tu negocio. No, sabes que yo no me interesa, no lo voy a hacer. No, nada, nunca. Pero bueno, finalmente llegó el día en que acepté hacer este negocio. Y lo acepté porque estaba yo en un momento que un poquito más adelante en mi presentación les voy a platicar de mi historia. Y estaba yo en un momento en el que necesitaba un cambio, necesitaba algo nuevo. Y no creo ser la única, yo creo que es más, soy muy común en cuanto a que no me gustan los cambios. A mí siempre me gustó estar en mi zona cómoda, que también se llama zona de confort, aunque muchas veces no es confortable. Yo estaba en mi zona cómoda y de repente me vi teniendo que tomar decisiones y teniendo que hacer cambios en mi vida. Y en este momento estamos en la situación en que a todos nos pusieron en un cambio. Y tenemos que hacer cambios ya para que no nos revuelque la ola, para que nos montemos en ella como si fuéramos surfistas experimentados. Y una de las cosas que este cambio nos ha traído es el comunicarnos por este tipo de medios, por las plataformas digitales. Y a la mayoría nos tomó totalmente por sorpresa sin saber ni cómo hacer. Entonces, precisamente por eso diseñé toda esta capacitación para darles puntos de vista, darles tips de cómo hacer una buena presentación, porque esto es algo que llegó para quedarse. En lo sucesivo vamos a estar haciendo presentaciones, ya sea con socios, con personas a quienes les queremos cambiar la vida y que a lo mejor están en otros países. Ya nos vamos a sentir más cómodos de hacer nuestro negocio en otros países. Entonces, sí necesitamos aprender a usar de la mejor manera estas herramientas para sacarles todo el jugo. Y
Les voy a, les voy a hacer esta presentación, que espero que les sea de mucho provecho. Y en este momento comparto mi pantalla. Perfecto. Me voy a poner los lentes porque estos iconitos chiquitos no los veo. Ya está. Esta presentación se llama ¿Cómo hacer buenas presentaciones virtuales? Tu discurso y tu presentación van a conformar tu proyecto. Antes de iniciar, quiero advertirles que en cada lámina he utilizado un diseño gráfico totalmente diferente para darles ideas a aquellas personas que no tienen mucha idea de diseño y que dicen, ay, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué le pongo? Vamos a ver eso más adelante, pero cada lámina les puede dar ideas. Y vamos a empezar por tu discurso, el contenido. Lo primero que necesitas hacer es saber a quién te vas a dirigir. ¿De qué se trata lo que vas a hablar? No es lo mismo si vas a dar una capacitación que si vas a hablar con un socio o si vas a hablar con una persona a quien quieres cambiarle la vida. Y si va a ser preparada o va a ser más bien espontánea. Pero lo que sí es importante es que investigues tu tema, que obtengas la información confiable y relevante que pueda ser algo que aporte valor a tu auditorio, sea una persona o sean cientos o miles, como ha llegado a suceder en nuestros seminarios. Esto es lo primero. Y lo segundo es estructura el contenido. Jack Hollis mencionó que yo estoy en Toastmasters. Y en Toastmasters aprendí esto, que tu discurso debe tener una introducción, un cuerpo y un cierre. Y ahorita vamos a ver paso a paso cada uno de estos elementos de tu discurso. ¿Por qué? Porque es importante que esté bien estructurado para que puedas pasar la idea que tienes en la cabeza, dársela muy bien a la persona que tienes enfrente y que el contenido llegue. La introducción puede, puede conformarse de distintos elementos, pero está dirigida a captar la atención de tu público, a hacer que quieran saber más acerca de lo que les vas a platicar. Esta introducción tiene que estar relacionada con el tema del que vas a hablar. Por ejemplo, estadísticas y hechos. Dales datos o números sorprendentes. Un ejemplo, te doy un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud considera que del COVID, en esta pandemia, van a morir aproximadamente 5 millones de personas. La misma Organización Mundial de la Salud nos dice que el año pasado murieron a causa del cigarro 8 millones de personas. ¡Wow! Si vas a dar una conferencia sobre tabaquismo, créeme que estos son datos que le van a llamar la atención a la gente y va a querer escuchar más acerca de tu tema. El siguiente es, cuenta una historia. Una historia, una historia persuasiva. ¿Y qué la hace persuasiva? La manera como la cuentas. Y hay una estructura. Nosotros en Usana contamos nuestra historia. Y la contamos, creo yo que por dos razones. Una, para que nuestro auditorio, en caso de que no nos conozca, porque hay invitados, sepa quiénes somos, sepa quién es la persona que le está hablando. Y por otro lado, para que nosotros tengamos en la mente un acervo de historias de éxito de personas que están en Usana y las podamos utilizar cuando tenemos enfrente a una persona a quien queremos cambiarle la vida, pero que realmente su historia no se relaciona mucho con la mía, pero sí tengo historias que ya conozco de alguien que está en Usana y se las puedo relatar. Y entonces sí se van a relacionar con esa historia. Y la historia es muy sencilla, tiene 4 pasos. ¿Cómo estaba?
Y aquí te platico mi historia para que veas más físico, más claramente el, el contenido de esto. ¿Cómo estaba? Un día me encontré, después de 27 años de matrimonio, me encontré que me divorcié. Bueno, me separé primero. Estaba sola, sin dinero, sin un lugar donde vivir, sin un auto y con 7 hijos. 4 hijas caninas y 3 hijos felinos. Hablas de cómo estabas. Después, ¿qué solución tomaste? Decidí poner mi terapia para dejar de fumar en línea. Para ello, la transformé de ser presencial a ser interactiva, la traduje al inglés de manera autodidacta, a través de webinars, de cursos y demás. Creé toda una plataforma donde tenía sistema de pago, todo el sistema de captación, tenía videos que bajaban, cuestionarios interactivos. Fueron 2 años trabajando de 12 a 14 horas diarias. El dinero que yo había conseguido, el préstamo que yo había conseguido, era de un amigo que me ofreció darme la inversión que yo necesitaba. Y cuando estaba más o menos a la mitad de la cantidad que me iba a prestar, murió. Como se dice, me quedé colgada de la brocha. Y al momento de llegar a la etapa de hacer el marketing, ya no tenía dinero. Para mí fue terrible darme cuenta de que había perdido 2 años de mi vida, de que mi proyecto de vida, mis sueños, todo había quedado destrozado. Eso es la solución que yo tomé. Esa es la segunda etapa. Tomé una solución que después de 2 años no me funcionó. A todos en mayor o menor medida hemos tenido un problema, hemos buscado una solución que no nos funcionó o que no nos funcionó del todo o no que, como queríamos. La tercera etapa es encontré algo. ¿Y qué es lo que encontré? Precisamente lo que hablábamos en un principio, tanto Juan Luis como yo. Encontré que tenía un negocio que no estaba haciendo. Y no lo encontré yo. Fue el seguimiento que me dio Lupita, que además llegamos a hacernos muy buenas amigas. Y cuando yo entré en esta crisis de haber perdido todo lo que yo veía como mi futuro, dijo, pero preciosa, tienes tu negocio de Usana. Yo le dije, no quiero, no me interesa, no me gusta, yo no, los productos me fascinan, pero yo no voy a vender. Todas, todas las excusas que todos nos hemos dado, y a lo mejor hasta más. Pero hubo algo que me hizo aceptar ir a la celebración. Y fui a la celebración repelando porque estaba muy lejos, porque era muy temprano, porque había mucha gente, porque había mucho ruido. Bueno, todo mucho. Era yo totalmente negativo. Pero empecé a encontrar a personas del equipo que me parecieron maravillosas y platicábamos a la hora de la comida y en los intermedios. Y wow, qué personas tan diferentes de lo que yo había visto en otros lados, con otra manera de pensar, con otra manera de ver la vida. Me fueron ganando. Empecé a escuchar realmente a los oradores que estaban allá arriba y dije, son personas, algunos con una vida totalmente X, por así decirlo, y otros con unas vidas que decías, wow, se te hacía un nudo en la garganta de escuchar las historias tan difíciles por las que habían pasado. Pero el común denominador era que todos estaban viviendo la vida de sus sueños a base de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho trabajo interno, pero estaban logrando lo que querían hacer de su vida. En ese momento, yo me hice consciente de que eso era lo que yo quería. Y para el sábado le dije a Lupita, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo y de aquí no me voy. Esta es la tercera etapa. Cuando encuentras algo
Y la cuarta etapa de la historia persuasiva es cómo estás ahora. Yo te puedo decir que el día de hoy tengo amigos verdaderamente entrañables y personas a las que admiro muchísimo, como es el caso de Juan Luis, como tantos otros que no voy a mencionar porque no voy a dejar a nadie afuera, pero, pero gente que conozco y que verdaderamente me siento muy bendecida por tenerlos en mi vida, porque les aprendo a todos. He aprendido, he aprendido a conocerme más a mí misma. Me he quitado de aquí y de acá muchas cosas que me estaban deteniendo y que ni siquiera me había dado cuenta. Aquí aprendí a ver hacia adentro. Y el día de hoy sé que he superado muchas cosas que no me estaban ayudando. Sé que estoy teniendo hábitos que me están llevando hacia donde quiero. Y en el aspecto económico, sé que estoy caminando con paso firme hacia la vida que quiero, hacia mi independencia financiera. Esta es la cuarta etapa, es cómo estoy ahora. Creo que si todos estructuramos nuestra historia de esta manera, nos va a ser muy claro cómo, cómo podemos inspirar a otras personas. Otra forma en que podemos hacer una introducción es formular una pregunta que realmente sea, que llame la atención, pero que no sea de ventas. Por ejemplo, podrías decir, ¿sabías que tu genética no es el factor determinante para que tú sufras una enfermedad, aun si esta enfermedad ocurre en tu familia? La gente va a decir, pero ¿cómo de que no? Si eso es lo que me dijo el doctor. La gente va a querer oír esa historia. Va a querer oír lo que tú le vas a decir. Y por último, recita una frase, bueno, más que recitar, di una frase célebre. Pero una frase poco conocida, o sea, no utilices una frase que todo mundo conoce. Puedes decir, el fracaso derrota a los perdedores. El fracaso inspira a los ganadores. Robert Kiyosaki. Haciendo una de estas introducciones, vas a obtener la atención de tu público para lo que sigue que les vas a expresar. Y creo que es muy importante darle mucha atención a esta etapa de la introducción. Después viene el cuerpo. El cuerpo tiene que tener una secuencia lógica, ya sea cronológica o por orden de importancia, pero dale una secuencia lógica. No saltes de un lado para otro. No hables de, acá, de esto, luego para acá, luego regresas. Habla en con una secuencia lógica. Con información verás. Si tienes duda, investigale. Hoy encuentras respuestas para todo. Entonces, no te des el terriblemente mal lujo de hablar de algo de lo que no sabes o de lo que no estás segura, porque, ¿sabes qué? Se te puede revisar. No lo hagas. Y habla con un lenguaje claro y accesible. Eso es algo que aquí en Usana tenemos unos ejemplos maravillosos con los médicos, porque nos explican cosas que pues realmente podrían ser muy complicadas en cuanto a nuestro funcionamiento y a ciertas funciones específicas de nuestro organismo, y sin embargo nos lo dicen de una manera en que todos lo podemos entender, porque ellos no están dando su conferencia para que nosotros digamos, oh, wow, ¿cómo sabe este señor o esta señora? No, para que entiendas. Entonces, tú también, cuando hables del tema que sea, hazlo con un lenguaje claro y accesible. Y finalmente el cierre. El cierre puedes hacerlo de tres formas. Uno es extraer una conclusión sobre lo que estuviste hablando. Otro es resumir los puntos vistos y puedes decir, y vimos uno, dos, tres, hacer un resumen de cada uno. O finalmente regresar al punto de inicio
Y si empezaste con una pregunta, es decir, ¿cómo se resolvió esa pregunta? Estas son 3 técnicas de cierre que te ayudan a que tu discurso quede perfectamente claro, estructurado y que hayas podido comunicar lo que querías comunicar. Y después vamos a crear la presentación. Ya que tienes toda tu idea, no importa si es un texto completo o si tienes nada más los puntos, pero ya lo tienes estructurado, entonces, perdón, creas tu presentación, ya sea en PowerPoint o en Keynote. Y esto es donde entra, entre muchas otras cosas, el diseño. Que por favor tenga una apariencia limpia y estética. Porque en esta lámina que estamos viendo, hay muchísimos elementos. Y no solo están las fotografías y los textos, sino que además tiene un fondo lleno de unos cuadritos, así que podrían ser fotografías. ¿Y qué sucede? Que si tú presentas una lámina de este tipo, la atención de tu público se va a ir a tratar de descifrar la lámina, en lugar de ponerte atención a ti y que la lámina sea como apoyo. Yo te sugiero que tus láminas sean lo que antes eran las notas que tenía un orador para ir siguiendo su estructura. Si vas a usar animaciones o transiciones, que no sean, como diría mi mamá, muy atormentadas, que sean sencillas, fáciles, que no se vaya la atención de la gente a decir, wow, ¿con qué habrá hecho esa transición? ¡Qué padre le quedó! Oye, mira qué bonito. No, tú no quieres que su atención se vaya a tu presentación. Eh, Poco texto en cada lámina. Y por favor, por favor, por favor te pido, revisa muy bien la redacción y la ortografía. No sé si eso solo me pasa a mí, pero yo en cuanto veo una falta de en una lámina, inmediatamente la persona que está hablando así como que baja un escaloncito en su profesionalismo ante mí. Porque digo, caray, si tenía dudas, ¿por qué no hizo que alguien más lo revisara? O si sabes que tu ortografía no es excelente, pídele a alguien que sabes que sí tiene una muy buena ortografía, que te haga el favor de ayudarte con la revisión de tu ortografía. Porque la palabra ves puede ser con S o con Z y son diferentes conceptos. La palabra haz con S y con Z son totalmente diferentes. Y así muchísimas otras palabras que con una letra cambian totalmente. Y revisa muy bien la redacción, porque muchas veces el no poner sujeto, verbo y complemento y poner las cosas medias cambiadas de orden no va a dar la idea que nosotros queremos. Por supuesto, si vas a utilizar mucho texto en la lámina, que vaya apareciendo renglón por renglón, como lo hice en la lámina de la introducción, que vaya apareciendo un concepto, hablas de él, después otro, hablas de él, pero no les presentes una lámina como esto que estamos viendo aquí, porque la gente se va a ir a tratar de leerla y además, si no tiene buena resolución y además las letras son chiquitas, no te van a oír, van a tratar de leer. Y por otra parte, si vas a leer, asegúrate de que lees bien, porque cuando no lees bien, con una buena entonación, con una buena puntuación, lo que sucede es que ni siquiera transmites el concepto de manera correcta y la gente no lo va a recibir. Entonces, si vas a usar texto, úsalo con unas cuantas palabras y de verdad, si vas a expresar una idea, busca qué palabras puedes quitar, cómo puedes reducir esa idea a su mínima expresión, para que las personas que te están viendo, de una mirada, puedan captar el concepto.
Si vas a usar imágenes, usa imágenes alusivas a la idea que estás tratando de expresar. ¿Qué es esto? Si tú pones cualquier imagen al azar o una imagen que te gustó mucho, pero que no expresa lo que tú quieres decir, las ideas se contraponen. Y en el cerebro de tus escuchas o de tu auditorio puede haber conflicto y no va a ser tan fácil que tú puedas transmitirles la idea de lo que quieres decir. Ya que hiciste tu PowerPoint, practica. Yo te recomiendo que practiques. Ensaya tu texto tomando el tiempo y corriendo al mismo tiempo la presentación. ¿Esto por qué es? Muchas veces nos encanta tanto el tema que preparamos 80 láminas y se te terminó el tiempo porque, aunque aquí tenemos mucho tiempo para dar nuestras presentaciones, porque tenemos alrededor de 50 minutos, en otros lugares tienes a lo mejor 10 o a lo mejor 5, pero a lo mejor preparaste 80 láminas y te das cuenta que en el minuto 45, qué barbaridad, vas en la lámina 22 y todavía te faltan muchísimas. Entonces, no dejes la idea trunca o digas, bueno, esta no lo vamos a ver. Bueno, a ver, miren, nos vamos a esta. Y ahorita rapidísimo se las explico porque se me está acabando el tiempo. No. Una presentación profesional va a utilizar el tiempo que tienes y entonces, yo lo que te sugiero es cuánto tiempo tienes y corre tu presentación hablándola con un cronómetro. Si vas a tener, si tú eres una persona que te gusta abundar en tus láminas, si tienes, por ejemplo, como aquí, 50 minutos, a la hora de correr tu presentación, de ensayarla, si te da 30 minutos, está bien, porque sabes que puedes explayarte un poquito más en cada lámina. Si eres una persona muy escueta y prácticamente nada más vas a leer tus láminas, pues a lo mejor te das cuenta de que tu presentación dura 15 minutos. Aprovecha el tiempo que tienes. Tienes mucho que decir sobre tu tema. Aprovecha todo tu tiempo. Entonces, esta práctica es importantísima. Esto yo lo aprendí cuando empecé a hacer mis primeros discursos en Toastmasters. Este fue un consejo que alguien, no sé quién, y no sé quién, y hago un paréntesis, porque en Toastmasters no tienes un maestro que te enseña a hablar impostando la voz y mirando al infinito. No. Aquí, esto es un sistema en el cual tus compañeros te van a evaluar y te van a decir qué estás haciendo bien y cuáles son tus áreas de mejora. Y cuando estás haciendo tus primeros proyectos, tienes un mentor que te apoya y que te va dando estos tips para que tú puedas ir avanzando en tu capacidad de comunicador. Y entonces, esto es algo que yo aprendí. ¿Sabes qué? Ensaya tu proyecto. No importa si es de 5 minutos. Tú ensaya tu proyecto y además te vas a sentir mucho más cómodo. Porque de verdad, yo lo he observado en algunas ocasiones, no necesariamente aquí, porque la verdad es que todos entramos a muchos webinars ahorita, pero de repente veo a un orador que se empieza a angustiar porque pues le falta muchísimo por decir, le faltan muchas láminas y se le está acabando. Que no te pase, practica. Y cuando lo hagas, grábate con tu teléfono para que veas cuáles son tus movimientos, cuáles son tus expresiones y cómo lo estás haciendo. Tu entorno. Esto es importantísimo. Lo que te rodea es muy importante porque pueda ser un distractor. Y no quieres eso. Tú lo que quieres es que la gente se centre en ti. Lo ideal es que tengas una pared blanca atrás. No hay distractores. Pero si no, algo sencillo. Te recomiendo cuidar mucho la iluminación. Si alguien me vio el viernes pasado, se dio cuenta de que casi este era yo. Yo había practicado mi iluminación en la noche y lo que pasa es que
coloqué mi computadora en diferente posición a lo que yo había practicado. Entonces, practica tu iluminación. Si tienes lámparas, úsalas para reflejarla, para apuntar la luz hacia una pared blanca o hacia el techo blanco, y eso te va a dar luminosidad y no te va a dar así el charolazo y que se te vean unas sombras muy fuertes. Lo mejor es la luz difusa, y eso es la luz reflejada en tu ambiente. Por favor, si tu entorno, por las razones que sea, está así lleno de cosas, búscate un rincón o una pared blanca donde se vea todo limpio. ¿Por qué? Recuerda que, sobre todo aquí en Usana, en las capacitaciones que estamos haciendo, estos videos quedan para la posteridad. A lo mejor los van a ver dentro de 5 o 10 años. ¿Qué imagen es la que tú quieres dar? A lo mejor cuando seas diamante, ven un video tuyo y van a decir, ay, mira cómo vivía, ay, qué feo. No, busca dar una buena imagen en tu entorno. Los reyes del hogar, verdaderamente, hay que hacer todo lo posible para que no te interrumpan. Si tienes perros, hijos caninos, como en mi caso, mis hijas caninas están fuera de mi departamento. No las dejé en el pasillo. Se las llevó mi hermana. Mi gatita ya se tranquilizó y ya está dormidita, ¿sí? Pero sabemos que esas cosas suceden. Trata de evitarlas, claro. Si el perro del vecino ladra, pues ahí qué haces. Pero lo que esté en tu mano, cuídalo mucho. Tu teléfono. Si tienes el teléfono a un lado tuyo, ¿qué va a suceder? Que cada vez que te estén entrando mensajes, va a estar sonando. Y si lo pusiste en silencio, pero van a estar apareciendo, te distrae, te llama la atención. ¿Sabes qué? Guárdalo, quítalo, ponlo en otra parte. Y algo que es muy importante. Yo sé que esta fotografía va a ser así como, ¿qué es esto? Pero estas cosas suceden, y si está aquí esta foto es porque a alguien le sucedió. A todas las personas que estén en tu casa, diles que vas a estar haciendo una videollamada, webinar o lo que sea que estés haciendo donde va a aparecer la imagen, para que no te lleves sorpresas y más sorpresas se lleven tus, tu auditorio. O sea, a esta pobre mujer le sale un marido en paños menores y la señora estaba a lo mejor trabajando. Que no nos pase. Tu imagen. Aquí estamos viendo dos opciones. Como lo dije hace un momento, estos videos quedan para la posteridad. ¿Cómo quieres que te vean? No quieres que te vean como la señorita de la izquierda, bueno, que es la misma, pero ¿qué diferencia hace entre que esté con una sudadera, con los pelos todos por cualquier lado, sin gota de maquillaje, además con la cámara desde abajo que hace que esta parte de acá se te vea más grande y que se te vea la papada y que te veas así como horrible? O como está a la derecha, perfectamente peinada, arreglada. Es respeto a tu auditorio y es pensar en la posteridad. Así es de que te recomiendo. Y para los caballeros, no es lo mismo. No necesariamente te tienes que presentar con saco y corbata, pero sí con una camisa, no con playera, no con sudadera, peinado, afeitado. Y si tienes barba, con la barba cuidada, ¿no? Así como hombre todo. ¿Sí? ¿Qué diferente imagen tienen estas dos personas? Y déjame decirte que el chico que está abajo, Jack Busey, es un super maestro espiritual. Pero yo la verdad, la primera vez que YouTube me lo presentó dije, ¡ay Dios! Le dije, bueno, a ver, me doy la oportunidad de escucharlo. ¿Y sabes qué? Que realmente vale la pena lo que dice. Pero, pero su imagen no te invita, a lo mejor a mucha gente sí, pero no a la generalidad. A la generalidad no le va a dar la confianza de que es una persona que sabe de lo que está hablando. Parece un chavo surfista. Tus movimientos faciales y corporales.
Por eso es muy importante que te grabes para que veas cómo lo estás haciendo. Y si ya has hecho algún video aquí en, en estas capacitaciones que Juan Luis nos está organizando, te recomiendo que la veas, porque vas a ver cómo te vieron los demás. No es nada agradable que estés tan cerca de la pantalla, es intimidante para la gente. Tampoco que te estés moviendo, que te estés moviendo para todos lados, o que estés así, recargado cómodamente, como si estuvieras viendo la televisión. O estar paseando la mirada por todos lados. Eso hace que la gente sienta que no la estás viendo y entonces yo te recomiendo algo. No veas a la pantalla. Que nuestro cerebro nos jala la mirada hacia donde estamos viendo que hay alguien que se está moviendo y ese alguien eres tú. Entonces, no te pongas a mirar la pantalla. Mira a donde está la cámara. Y no pienses en los cientos o miles de personas que te están viendo. Piensa en una sola persona. Y dirígete a una sola persona, como lo estoy haciendo yo en este momento. Yo me dirijo a ti, y no a ustedes. Porque si yo hablo de ustedes y tú estás solo o sola en tu casa, ya no sientes que te estén hablando a ti. ¿Quién sabe a quién le están hablando? A alguien donde hay mucha gente. Háblale a una sola persona y háblale a los ojos. Cuando tú hablas físicamente con alguien, te gusta mirarlo a los ojos y que te mire a los ojos. Hazlo también. Y si tú tienes una iPad desde la cual transmites, la cámara está a un lado. Háblale a la cámara. Vas a observar que muchas personas que tienen iPad están mirando a la cámara, perdón, están mirando a la pantalla. Y no, tienen que estar mirando a la cámara. Eso es para crear también una conexión con tu auditorio. Y sobre todo, cuando, cuando lo que quieres transmitir, quieres que les llegue, que es el caso. Entonces, cuida mucho tus movimientos faciales y corporales. Si ya has hecho un video aquí, te recomiendo que lo veas. Esto es algo que también aprendí en Toastmasters. Hay muletillas verbales y físicas. Las muletillas verbales no aportan nada a lo que tú estás diciendo. Y sí denotan nerviosismo, falta de preparación o desconocimiento del tema, dan inseguridad a la persona que te está escuchando con respecto a lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles son algunas muletillas verbales? Hay cientos, pero te pongo algunos ejemplos. Eh, eh, este, o pus, o este pus, pues, bueno, y um, repetir las palabras o alargar las palabras como que todo eso demuestra nerviosismo. Si tú haces algo de lo que te voy a decir al final, vas a manejar mucho el nerviosismo. Y hay muletillas físicas, como tocarte el cabello todo el tiempo. Es muy de las mujeres estar todo el tiempo acá con el pelo. Hay algunas que tienen cabelleras espectaculares, pero acordémonos de cuando Luis Miguel era adolescente y que todo el tiempo se tocaba el pelo, hasta que un día él se vio en un video y dijo, es terrible, ¿no? Y no lo volvió a hacer. O estarse tocando la cara. O juguetear con una pluma, sobre todo si a cuadro estás más de la mitad del cuerpo y se ve algo de tu escritorio, estar jugando con una pluma o con algo, estar moviendo los papeles que tienes ahí, o balancearte, estarte moviendo constantemente, acercarte demasiado a la cámara. Eso también puede ser una muletilla, así como, no te veo, pero quiero estar cerca de ti. No, para las personas que están del otro lado es como intimidante ver la cara así tan cercana. Y pasear la mirada. Esto ya lo mencioné, pero estar haciendo esto, si yo estoy hablando así,
y me quedo de repente mirando lejos de la cámara, a lo mejor es que por allá hay algo más interesante que lo que tengo que decirte. Entonces, estas muletillas hay que cuidarlas mucho porque le restan credibilidad, le restan seriedad, profesionalismo a lo que estás diciendo y te la restan a ti. Tu voz. Tu voz yo creo que es la herramienta más importante que tienes para transmitir una idea. Si bien dicen que una imagen vale más que 10,000 palabras, si tú presentas una imagen que a lo mejor no es muy elocuente y tu voz no es muy buena, se va a perder la idea. Tu voz tiene 4 características que vamos a ver. Intensidad. El hablar así quedito es de personas tímidas o depresivas. Y si no lo son, y hablan así quedito porque la verdad es que están nerviosas, no te van a transmitir bien la idea. No se trata de gritar, se trata de hablar en voz alta, con firmeza, con intención en la voz. Después viene el tono. El tono te lo van a dar las cuerdas vocales. Y las mujeres las tenemos más cortas y más finas, por eso tenemos la voz más aguda. Y los hombres las tienen más largas y más gruesas, por eso tienen la voz más grave. Pero en estudios que se han hecho, se ha encontrado que el tono de voz es determinante para tu credibilidad. Y estamos en un negocio donde la credibilidad es primordial. ¿Qué se encuentra? Que si tú hablas muy agudo, entonces como que la gente no te cree tanto como si hablas con un tono más grave. Se te percibe como una persona más creíble, más seria. Nos puede gustar o no, pero así es. Y lo que se recomienda es que matices tu voz, que no vayas siempre en un tono el mismo exactamente, sin darle matices, porque entonces resulta muy aburrido. Sino que subas y bajes, pero terminar siempre abajo, no arriba. ¿Cómo es esto? Si yo te digo, la voz es muy importante, es diferente a que si te digo, la voz es muy importante, se queda como colgada la idea. Y se está hablando como en pregunta. Hay muchas personas que hablan en pregunta. No, no alcanzo a entender cuál es el objeto de esto y mucho es costumbre, pero el hablar en pregunta te resta credibilidad. Son estudios, no es lo que a mí me parece. Entonces, cuida mucho el tono de tu voz y modula. Sube, baja, enfatiza. El timbre. El timbre es qué tan sonora es tu voz. Si hablas con la boca cerrada y casi no mueves los labios, pues eres una persona que no vas a expresar bien tus ideas. Entonces, hay varios ejercicios que les voy a mostrar ahorita. Se ven feos, pero hay que hacerlos. Antes de que empieces a hablar, sonríe así, jala tus labios lo más que puedas. Infla tus cachetes y abre tu boca, mete 4 o 3 dedos, en el cambio 3, y cuenta hasta 10. ¿Esto qué va a hacer? Que que tu boca, tus mejillas, que todo pueda fluir mucho mejor para que puedas frasear bien, para que puedas expresar bien, porque si hablas así, no te van a entender. Así de simple. Y finalmente, el ritmo. Una persona que habla muy lento tiende a dormirnos, aunque matice la voz. Realmente lo que queremos es que ya nos dé la idea.
¿sí? Y nos pueden estar hablando de cosas verdaderamente interesantes, pero nos duermen. Y hay el otro extremo. Las personas que hablan tan rápido que verdaderamente no se les entiende nada y entonces en lugar de estar atendiendo a la idea, estás tratando de entender a ver qué palabras dijo. No nos vayamos a los extremos. Habla con un ritmo medio. Haciendo un poco más lento y haciendo un poco más rápido, según el énfasis que quieras dar. Se trata de que tu voz sea muy rica. Las cosas importantes, dilas un poco más lentamente. Y ya después, las explicaciones o lo que ya no es básico que entiendan, puedes hacerlo a un ritmo más rápido. Entonces, como vemos, la voz tiene muchos matices que si aprendemos a combinarlos, van a hacer de nuestra voz una grandísima herramienta para nuestras presentaciones digitales. Y ahora te voy a dar algunos tips que yo creo que te pueden ayudar muchísimo. Habla de lo que sabes y solo con palabras cuyo significado conozcas. ¿Por qué? Porque si tú estás hablando de lo que sabes, te vas a sentir más cómodo, más tranquilo. Y si utilizas solamente palabras que conoces, no te va a saltar la duda de si querrá decir lo que quieres que diga o no. Entonces, habla de lo que sabes. Asegúrate de que el equipo que estás utilizando y la plataforma que vas a utilizar funcionen perfectamente bien. Tómate el tiempo, así como con tu entorno, de ver un encuadre, una iluminación. También asegúrate que el equipo funciona bien y la plataforma que estás utilizando también. Haz tus pruebas con anticipación. Esto puede parecer muy tonto, pero ve al baño antes de empezar. Debe de ser terrible que estés en medio de dar una conferencia o hacer una conversación con un socio, con alguna persona, y de repente así como, quiero ir al baño, porque no te queda más que de dos. O aceleras todo y acabas la reunión, lo cual no es conveniente, o de plano te tienes que levantar para ir al baño, que es menos conveniente todavía. Entonces, toma tus precauciones. Otra precaución que te recomiendo es tener a mano pañuelos desechables. Te voy a decir por qué. Muchas veces estamos hablando y nos podemos poner emocionales y se ve mejor que tomes un pañuelito y te limpies la lagrimita para que estés haciendo así, ¿no? Y a veces también, insospechadamente, la nariz nos empieza a llorar. Y entonces empiezas a sentir así como que... Entonces, y se ve horroroso y peor aún, se ve horroroso. Pañuelito y te quitas de problemas. También ten agua a la mano. Muchas veces se nos seca la garganta o se nos reseca la boca. Puedes tomar un traguito de agua y además si tienes tu botella de Usana, chula. Esto es bien importante. Y este es un súper buen tip. Respira profundamente varias veces antes de empezar. Yo sé que muchos de ustedes hacen meditación y saben respirar. Muchos otros no. No importa. Hazlo antes de empezar. Cuando ya vayan a empezar a presentarte o cuando ya vaya a empezar la sesión, respira profundamente, retén y suelta. Eso te va a tranquilizar, te va a calmar los nervios y vas a estar mucho más brillante en tu presentación. Sonríe. Yo no soy una persona que sonría mucho, pero si ese es tu caso, entonces te invito a que tengas una expresión amable. Porque si estás así, con el ceño fruncido, o con la boca tensa, los hombros tensos, ¿qué es lo que estás reflejando? Entonces, por lo menos una expresión amable. Y recuerda algo bien importante que a mí me ayudó muchísimo cuando empecé en Toastmasters. Recuerda que tu auditorio no sabe qué vas a decir. Entonces,
Si algo se te olvida, la gente no se dio cuenta de que se te olvidó, no pasa nada. No te pongas nervioso. Si eso que se te olvidó es algo muy importante, busca dónde más adelante puedes decirlo o simplemente menciona, cuando hablé de este tema, se me pasó decirles esto. Y no pasa nada. Lo importante es que no te pongas nervioso, que no te sientas, ya se me olvidó y ahora cómo le hago y nadie se va a dar cuenta. Si tú lo dejas pasar, nadie se va a dar cuenta. Estamos en la era digital y nuestros negocios son de esta era. Por lo tanto, es una necesidad básica saber usar las herramientas digitales y las plataformas visuales. Practica y hazlo con confianza. Y finalmente, quiero recomendarte, y yo le pedí permiso a Juan Luis para hacer esta recomendación porque viene al caso, número 1. Y número 2, porque es una institución sin fines de lucro. Yo te recomiendo que para mejorar tus habilidades de comunicación, donde quiera que te encuentres, si ya tienes buenas habilidades o si verdaderamente te entra el pánico escénico, Toastmasters te va a ayudar. A mí me ha servido mucho. Yo no tenía miedo de hablar en público, pero sí tenía miedo de hablar con una persona que estaba al lado. Y además me ayudó mucho a saber cómo transmitir mi mensaje. Entonces, realmente Toastmasters te puede ayudar con esas habilidades. Y he visto personas, y además no estoy diciendo nada feo porque se los he comentado, he visto personas que entraron y que yo decía, ay, Dios de mi vida, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Es imposible que pueda llegar a hablar medianamente decente algún día. No, me equivoqué. El sistema está tan probado que las dos personas de las que pensé eso, si no son las oradoras así para estar frente a miles de personas todavía, hablan muy bien, se expresan muy bien, pueden improvisar y lo hacen estupendamente. Entonces, sí te va a ayudar donde quiera que te encuentres. Clubes, revisar en Toastmasters, aquí está como en la lámina como se escribe, toastmasters.org, y encuentras un club cerca de ti. Desafortunadamente, la mayoría de los clubes sesionan. Siento que toda esta información que tú nos estás dando es precisamente producto de toda la preparación y toda la capacitación que tú has tenido, la verdad, en los últimos años, ¿no? Yo he visto, pues, todo ese crecimiento